presentar un artículo de la revista La Verdad, que es la revista teórica de la Cuarta Internacional. Este artículo es el primero de una serie que va a dedicarse a Carlos Marx porque es el 130 aniversario de su fallecimiento en 1883, y el primer artículo que aparece de esta serie es a su vez un artículo que escribió Lenin para una enciclopedia donde hace una reseña biográfica de Marx y al mismo tiempo hace un resumen de los principios fundamentales del marxismo. Hay que destacar que es un artículo de enciclopedia y por lo tanto un artículo bastante técnico, con bastantes citas y quizá que necesita un poco más de explicación. Y también que al ser un artículo de enciclopedia y fue publicado bajo el zarismo, los autores de la enciclopedia, como no, censuraron la última parte del artículo, que era la que hacía referencia al pensamiento de Marx como pensamiento revolucionario. Y las notas de Lenin se perdieron y por lo tanto esa parte del artículo ni él mismo fue capaz de reconstruirla posteriormente. Bueno, en principio el marxismo es una teoría política y también es un sistema de pensamiento. Y es un sistema de pensamiento que se basa en algunos principios básicos. Para empezar, es una teoría materialista. Es decir, materialista quiere decir que explica la realidad no a partir de cómo la ven las personas, o cómo la piensan, o cómo la sienten las personas, sino de los hechos materiales que forman parte de la realidad. Y explica así tanto la realidad social como la realidad política, o la realidad económica, o la realidad científica. El pensamiento materialista nos dice que son las condiciones materiales de la humanidad las que determinan el pensamiento y la ideología que la humanidad tiene. Es decir, que habría que esperar que alguien que es policía pues tenga unas ideas que justifiquen la represión, o que alguien que es capitalista tenga unas ideas que justifiquen la explotación del hombre por el hombre, o que un trabajador tenga unas ideas que partan de su posición dentro de la sociedad, que es una posición de explotado. Y este pensamiento lo podemos ver en muchas cosas. Es decir, por ejemplo, si nosotros vemos la situación de la mujer en la sociedad occidental y la comparamos con la situación de la mujer hace 70 años, es evidente que es una situación distinta. Es decir, la incorporación de la mujer al mundo de trabajo permite una independencia con respecto al varón, puesto que tiene medios para sustentarse a sí misma. Pero al mismo tiempo, para que se haya podido producir la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ha sido necesario un progreso técnico concreto, y es la posibilidad de que la mujer tenga control sobre su propia maternidad. Entonces, si os fijáis, hay un elemento material, existen métodos anticonceptivos y la mujer puede decidir si quiere o no tener hijos y cuántos hijos tiene. Eso permite una plena incorporación de la mujer al trabajo y por lo tanto permite que la mujer sea independiente, y esas condiciones materiales son las que abren camino a la liberación de la mujer o a la lucha por la igualdad. Y eso que hemos ilustrado con este ejemplo lo podemos ver con cualquier ejemplo de la vida social. En segundo lugar, el marxismo es un pensamiento dialéctico. Es decir, el marxismo piensa que la realidad no es estable. Es decir, el mundo está en continuo cambio, tanto el mundo físico como el mundo social. Y este cambio se produce por la oposición de fuerzas contrarias. Por lo tanto, Marx, y estamos hablando de hace 130 años, fue uno de los primeros pensadores que abrazó la teoría de la evolución humana en unos tiempos en que, como sabéis, el pensamiento dominante y la Iglesia, por ejemplo, renegaba de la idea de que existiera una evolución de las especies y planteaba, no, el hombre ha sido creado por Dios, y el caballo ha sido creado por Dios, y el dinosaurio ha sido creado por Dios. En tercer lugar, el marxismo se basa en el materialismo histórico. Es decir, hemos dicho, es una doctrina materialista que explica la realidad a partir de las condiciones materiales
y explica la realidad social también a partir de las condiciones materiales en las que se desenvuelven los hombres. Y piensa que las condiciones materiales son las que determinan las ideas de los hombres. Y el que en un momento determinado, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, surgieran las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, no es porque surgieran de pronto en el cerebro de unas cuantas personas de Francia, sino porque había una clase social determinada que necesitaba utilizar esas ideas para liberarse, a su vez, del dominio que ejercía otra clase social sobre ella y sobre el conjunto de la sociedad. Y el marxismo opina que son las relaciones económicas las que determinan la sociedad. Si os fijáis, ahora la gente en la calle se manifiesta y dice no es democracia porque gobiernan los mercados. Bien, que gobiernan los mercados ha sido siempre uno de los elementos básicos del pensamiento marxista. Es decir, quienes controlan la riqueza nacional son quienes controlan el conjunto de la nación y controlan a los políticos que gobiernan al conjunto de la nación. Y quienes controlan hoy la economía y la sociedad son los grandes especuladores que se disimulan bajo la expresión de que gobiernan los mercados. ¿Qué es lo fundamental en el análisis de la sociedad? Son las relaciones de propiedad. Es decir, quiénes son los propietarios de los medios de producción y quienes no son propietarios de los medios de producción y necesitan vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Es decir, esta es la diferencia entre clases poseedoras y proletariado o clase trabajadora. Es decir, la clase trabajadora es aquel que, independientemente de que pueda tener algunos bienes, porque puede tener un coche, o puede tener un piso, o puede tener una parcela de una huerta que heredó de su abuelo, eso no es suficiente para mantenerse. Él necesita trabajar, es decir, vender su fuerza de trabajo a otra persona que es el capitalista, que es el propietario de los medios de producción y que a su vez vive del trabajo de los demás. Y por lo tanto, para el marxismo, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase en sus distintos desarrollos. Es decir, la historia de una sociedad que ha venido determinada por las clases dominantes en cada momento. Y podemos hablar de una sociedad esclavista, Roma, la Grecia antigua, en la cual había propietarios, hombres libres y esclavos. O de una sociedad feudal en la que había propietarios terratenientes y personas que no eran plenamente libres, puesto que tenían que trabajar para el señor feudal y entregarle una parte de la producción. O podemos hablar de sociedad capitalista, en el cual hay capitalistas, propietarios de los medios de producción, y obreros libres, es decir, no son esclavos, pero que no, para sobrevivir tienen que vender su fuerza de trabajo. Y la lucha de clases no es una cuestión de ideas, es una cuestión que surge de las propias condiciones materiales de la sociedad. Porque si yo trabajo en una fábrica y produzco para un patrón, el patrón obtiene un beneficio. Y el beneficio que obtiene el patrón lo obtiene porque parte del trabajo que yo hago no me lo paga. Se lo apropia él como propietario de la fábrica. ¿Eso qué significa? Pues significa que el patrón, los intereses del patrón son hacerme trabajar el mayor tiempo posible por el menor salario posible y obtener, por lo tanto, el mayor beneficio, y mis intereses son los contrarios. Trabajar el menor tiempo posible para obtener el mayor salario posible. Y esa es una contradicción insalvable. La lucha de clase es evidente y hoy es más evidente todavía. Es más, hasta hay un patrón por ahí que tiene una frase diciendo, efectivamente existe una lucha de clases y nosotros los propietarios somos los que la estamos ganando, que es la situación en la que vivimos ahora, en la que cada día pues pretenden arrancarnos un derecho o hacernos trabajar por menos salario o hacernos pagar por aquellas cosas que antes no eran gratuitas, estaban pagadas con parte de nuestro salario. Cuando hablamos de clases sociales, ¿qué decimos? Decimos grupos de personas cuya situación en la sociedad y cuyo papel social está definido por su relación con los medios de producción. Es decir, decimos, el señor feudal
es el propietario de la tierra y el siervo depende del señor feudal, trabaja las tierras del señor feudal a cambio de una parte del producto de esas tierras. O el capitalista es el propietario de la empresa, de la fábrica, y el trabajador va allí a trabajar un número determinado de horas a cambio de un salario. Esos son los elementos materiales que definen las diferentes clases sociales. Pero Marx añade una cosa y dice, y es un elemento fundamental del análisis, el papel revolucionario de la clase trabajadora en relación con el conjunto de clases de la sociedad. Y explica, los intereses de los capitalistas sin duda alguna no son los mismos, por ejemplo, que los de los pequeños comerciantes o de los artesanos. Ahí hay una diferencia de intereses entre unos y otros. Pero estos pequeños comerciantes o estos artesanos lo que pretenden es defender una situación que ya tenían de antes y por lo tanto que no haya progreso, que las cosas se queden como están, mientras que la clase trabajadora necesita cambiar la situación. Es decir, por lo tanto, el papel de los pequeños comerciantes como clase o el papel de los campesinos, de los pequeños campesinos como clase es un papel reaccionario de mantener relaciones de producción de hace muchos años, mientras que el papel de los trabajadores es un papel de modificar el conjunto de la sociedad y por lo tanto un papel revolucionario. Y termina con una última cuestión. En la medida en que se cuestionan las relaciones de producción existentes, toda lucha de clase es por definición una lucha política. Llegará más o llegará menos en este camino, pero toda lucha de clases cuestiona el poder del patrón sobre la producción de su fábrica y el poder de los patronos sobre el conjunto de la sociedad. Cuando Marx empezó a actuar en política, se dio cuenta de que no podía explicar los fenómenos de la sociedad sin estudiar a fondo las relaciones económicas y el funcionamiento del conjunto de la sociedad. Y por eso él, que había estudiado Derecho y Filosofía, aprendió a ser economista. Es más, aprendió a ser uno de los mayores economistas de la historia y incluso los expertos burgueses reconocen que el mejor análisis de cómo funciona el sistema capitalista está en la obra de Marx del Capital, que a su vez no pretende ser una obra científica de estudio. El Capital es una obra escrita por Marx para que los obreros entendieran cómo funciona la sociedad capitalista y cómo funciona el mecanismo que se apropia de su fuerza de trabajo y que les explota. Bien, las bases de la doctrina económica de Marx. Bueno, está la cuestión del valor. Todo aquel objeto que utilizamos tiene un valor, que es el valor de uso. Es decir, un vaso me sirve para beber con él, o un teléfono me sirve para comunicarme con otras personas, y puede ser mercancía porque tiene alguna utilidad, porque si no tiene utilidad ninguna, no tiene valor de uso. Pero esta cosa que tiene un valor de uso tiene a su vez otro valor distinto, que es el valor de cambio. Y podríamos decir, ¿qué es más útil, un vaso o un teléfono? Pues a lo mejor es más útil un vaso que un teléfono, porque es más necesario beber que telefonear. Sin embargo, un teléfono es mucho más caro que un vaso, porque aquí hay otro elemento que es el valor de cambio de este objeto que tiene utilidad. Es decir, este objeto que tiene utilidad, ¿a cuánto se vende? ¿Y eso por qué? Porque en última instancia, en el sistema capitalista, todos los objetos funcionan porque son mercancías, es decir, cosas que son compradas o vendidas. ¿Y qué es lo que determina el valor de cambio de un objeto? Es decir, ¿por qué es más caro el teléfono que el vaso? Hay vasos mucho más caros que los teléfonos. Es decir, que un vaso de cristal hecho a mano, soplado por un artesano, tal, fundido, puede ser más caro que un teléfono normal. Por lo tanto, no es la naturaleza del objeto. Es el tiempo de trabajo necesario para producirlo.
Y normalmente, pues un vaso se hacen muchísimos por segundo y los teléfonos se tarda bastante más en producir. Y los produce gente mucho más especializada que evidentemente cobra un salario mayor que el que está metiendo el cristal en la máquina y dándole a un botón para que haga el vaso. Porque hay que tener en cuenta una cosa, es decir, digan lo que digan, toda riqueza es fruto del trabajo. Los capitalistas no producen riqueza ninguna. El señor Amancio Prada, que es el propietario de Zara y que es el hombre más rico de España, Mancio Ortega, que es el señor más rico de España, este no produce riqueza. La producen aquellos que fabrican ropa para Zara, es decir, aquellos que convierten un trozo de tela en una prenda de ropa, que a lo mejor lo hacen en Bangladesh o en Vietnam o si damos una vuelta por cualquiera de los comercios que hoy domingo están abiertos aquí al lado y miramos las etiquetas, es Vietnam, Bangladesh, China, etcétera, etcétera. Estos son los que producen la riqueza. ¿Y cómo se mide el valor? Pues se mide por la cantidad de trabajo necesario para producir ese objeto. Pues claro, podríamos decir, hombre, es que resulta que yo me pongo a tu lado a hacer piezas de ajedrez y como tú eres habilísimo, tú haces unas piezas de ajedrez magníficas, cada una en 5 minutos, y yo como soy muy torpe, pues tardo media hora en hacer una pieza de ajedrez. Mis piezas son más caras entonces que las tuyas. No, porque en el mercado las dos son piezas de ajedrez. ¿Qué trabajo es el que determina el valor de cambio de las cosas? Se llama lo que se dice el trabajo socialmente necesario para producirlo. Es decir, que haríamos una media de los 50 que hacemos piezas de ajedrez aquí y de los 200 que lo hacen enfrente y de los 100 que lo hacen en otro lado, y diríamos, bueno, el tiempo de trabajo necesario para producir una pieza como media son 15 minutos. Pues cada pieza de ajedrez incorpora los materiales más 15 minutos de trabajo. Es decir, el trabajo que en el conjunto de la sociedad es necesario para producir ese objeto. Y que entendéis que varía con el curso del tiempo. Porque hace 200 años las piezas de ajedrez las hacíamos a mano. Pero ahora normalmente hay una máquina que las troquela y lo último que hay, el último invento que hay es una impresora que la compras, le das a un botón y te fabrica una pieza de ajedrez, una impresora en 3D. Evidentemente esas cosas tienen coste distinto. ¿Y por qué el señor Amancio Ortega se hace rico con lo que fabrica la gente de Zara? Pues por una razón, porque a diferencia de las demás mercancías, la fuerza de trabajo tiene una característica especial. Y es que un trabajador, el trabajo que hace en un día tiene más valor que lo necesario para mantener a ese trabajador. Es decir, el trabajador cobra un salario que es lo necesario para mantenerle según los estándares de la sociedad en la que vive. Porque evidentemente no es lo mismo el salario en China que el salario en España. ¿Por qué? Porque en España las necesidades de un trabajador, es decir, la situación social en la que vivimos, hace que esas necesidades pues incluyan un derecho a la seguridad social, un determinado nivel de vida, unas determinadas necesidades que para un trabajador de China hoy por hoy no existen. Pero aún así siempre hay una característica, es decir, tú me pagas por mi trabajo 100 y sin embargo yo he incrementado el valor de las mercancías que han pasado por mis manos al transformarlas en 150 o en 200. Y esa diferencia entre lo que tú me pagas para mantenerme como trabajador y lo que produzco con mi trabajo se llama plusvalía. Es decir, es la diferencia entre lo que se le paga al trabajador por su fuerza de trabajo, que es lo necesario para mantenerlo, y el valor del trabajo que él realiza. Y esa es la parte de la tarta que se lleva el capitalista. Es decir, cuando se llega a una fábrica decimos, bueno, aquí hay capital constante. Es decir, las máquinas, la materia prima, etcétera, etcétera. Eso no lo modifica ni el trabajador ni el capitalista. Eso está ahí. La máquina cuesta tanto y la madera para hacer las piezas de ajedrez cuesta tanto el metro cúbico de madera. Luego hay otra parte que es capital variable.
decir, lo que se aumenta en el proceso de producción. Y ese capital variable, es decir, la diferencia entre ese capital variable y lo que le pago al trabajador es la plusvalía, es decir, lo que se apropia Amancio Ortega. ¿Entendéis que en España, posiblemente haciendo prendas como las que hace él, el valor de la plusvalía es menor, porque los niveles salariales son más altos que en Vietnam? Y por lo tanto el señor Amancio Ortega se lleva la producción a Vietnam, donde produce la misma prenda, que va a vender al mismo precio que vendería en España, porque recordar que lo que nos da el valor de la prenda es el trabajo medio, trabajo socialmente necesario para producirlo, y sin embargo su beneficio se multiplica de manera exponencial. El capitalista siempre intenta conseguir cuanta más plusvalía puede. Y la puede conseguir porque mejora los mecanismos de producción. Es decir, mire usted, el trabajador sigue echando 8 horas de trabajo, pero como tengo unas máquinas maravillosas y tengo una organización del trabajo muy buena, antes producía 100 piezas de ajedrez y ahora produce 150 por el mismo salario, o de otra manera, es decir, aumentando lo que se llama la plusvalía relativa. Es decir, el trabajador me sigue produciendo en 8 horas 100 piezas de ajedrez, pero yo procuro pagarle menos o hacerle trabajar en vez de 8 horas 9, con lo cual le sigo, o si le pago lo mismo pero trabaja más horas, o si le pago menos, yo sigo vendiendo las piezas de ajedrez a otro precio y he incrementado el beneficio empresarial. Si os fijáis, lo que vivimos en los últimos años, a cuenta de la famosa crisis, es un proceso acelerado de incremento de la plusvalía por este mecanismo. Es decir, incrementando las horas de trabajo o bajando los salarios de los trabajadores. Es lo que están planteando los patronos en todos lados. Bueno, muy bien, pero usted en vez de 36 horas me va a trabajar 37, o usted en vez de ganar tanto va a ganar menos, porque es necesario para la competitividad. Mentira. No es necesario la competitividad, es necesario para que el capitalista se forre, porque ese mecanismo no ha hecho que, mire usted, como yo al trabajador me produce más y le pago menos, los precios bajan. Al contrario, en este proceso los precios han seguido subiendo. Tercer elemento. Bueno, el marxismo es una doctrina socialista. Y entiende que el socialismo no es un ideal abstracto, sino que es el resultado de las propias leyes económicas de la sociedad. Marx explicaba, hace más de 150 años, cuando escribió El Capital, y Lenin, el que hace este artículo sobre Marx, lo repetía hace casi un siglo, cuando escribió El imperialismo, fase superior del capitalismo. Marx explicaba, el proceso de producción capitalista lleva a la concentración de la riqueza cada vez en menos manos y lleva al empobrecimiento generalizado del conjunto de la sociedad. Eso, que entonces era una propuesta teórica, hoy es una evidencia. Es decir, el 1% de la población mundial atesora cada año que pasa un porcentaje mayor de la riqueza mundial. Y el 30 o el 40% más pobre, cada año que pasa, tiene menos parte de la tarta. O dicho de otra manera, Amancio Ortega ha doblado sus beneficios en el último año, mientras que el conjunto de los trabajadores del país hemos visto reducido lo que suman todos los salarios de todos los trabajadores. ¿Y eso qué significa? Pues significa que es la concentración de la riqueza en unas pocas manos y el incremento de la injusticia social que lleva aboca a una explosión revolucionaria, una modificación social de estas relaciones de producción. Porque además este sistema de producir ahoga las propias fuerzas productivas. Es el problema que nos estamos viendo ahora. Es decir, muy bien, ellos están bajando los salarios y dejando millones de personas en el paro. El resultado de ese tema es que la gente deja de comprar. Cuando la gente deja de comprar, se deja de vender mercancías.
La producción cae entonces, es decir, es un sistema que destruye la riqueza de la sociedad. Para el marxismo, ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado no es algo neutro. El Estado es la violencia organizada de una clase con respecto a otra. Es decir, ¿qué es el Estado burgués? El Estado burgués es aquel Estado que garantiza que los dueños de las industrias y de los bancos sigan siendo dueños de las industrias de los bancos e impongan su voluntad a la inmensa mayoría. Y esto se hace por medio de la violencia. Es decir, nosotros sabemos que en la palabra violencia hay un prejuicio que se nos ha inculcado, que es ajeno al movimiento obrero, pero que lo han metido ahí. Pero, ¿qué es un desahucio sin una acción violenta? Porque viene la policía a coger a unas personas y a echarlas de su casa. ¿Qué es un despido sin una acción violenta? Se le quita a una persona su medio de vida porque necesita trabajar para vivir, y si no se resiste, vienen los guardias de seguridad o la policía y lo ponen en la calle. Por no hablar de una huelga o de una manifestación donde se ve claramente la acción violenta del Estado. Es decir, vienen unos señores con un casco, con un escudo, con una porra, y imponen el supuesto orden o imponen el supuesto derecho de unos trabajadores a que cuando se ha decidido hacer huelga, ellos boicotean la decisión democrática de la mayoría. El socialismo pretende acabar con el Estado, porque si el Estado es la violencia organizada de una clase contra otra para defender unos intereses materiales, en el momento en que la propiedad sea de todos y desaparezcan las clases sociales, no es necesario ejercer ninguna violencia para mantener ese dominio de uno sobre otro. Porque cuando hay abundancia, es decir, cuando hay escasez, hay una cola. Y cuando hay mucha escasez, hace falta un guardia que controle la cola, pero cuando hay abundancia, simplemente se coge y se toma. No tiene sentido poner guardas a defender algo que es abundante y que está a disposición de todos. Y termino con el último elemento del marxismo. El marxismo define una táctica de lucha de clase. Es decir, el marxismo nos dice: hay intereses contrapuestos, porque hay intereses económicos contrapuestos. Estos intereses económicos determinan el funcionamiento de la sociedad y, por lo tanto, el proletariado tiene que actuar de una manera determinada. Y la táctica del marxismo es una táctica de organización y de acción revolucionaria. Porque los trabajadores solamente podemos actuar en política si nos organizamos. Es decir, si Amancio Ortega tiene problemas con los trabajadores de una fábrica, puede llamar a unos matones y pagarles para que le arreglen los problemas. Pero los trabajadores de esa fábrica, incluso si quisieran pagar unos matones, tendrían que organizarse y hacer una colecta para pagarlo entre ellos. Normalmente no planteamos eso, normalmente planteamos: estos trabajadores no necesitan contratar unos matones, son muchos más que los Amancio Ortega y pueden actuar colectivamente. Y el marxismo dice: esta organización de los trabajadores, en la que cada lucha de clases o cada lucha económica es una lucha política, debe llevar a la expropiación de los capitalistas y a la organización de la sociedad sobre la base del gobierno de la inmensa mayoría. Recordar, los propietarios del 20, del 30% de la riqueza son un 1%. El 99% de la sociedad no es propietario de toda esa riqueza. Y por lo tanto sería el gobierno de la mayoría con respecto a una minoría que se aprovecha del conjunto de la humanidad. Y bien, esos son los elementos fundamentales del marxismo, tal como los definió Marx y tal como los resume Lenin en este artículo. Por mi parte nada más. Yo creo que prometí ser breve y he hecho lo posible.